Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Los saluda Juliette Riaño. Durante 2021, Estados Unidos estima que enfrentará la mayor ola de migrantes de los últimos 20 años, aunque la Casa Blanca se resiste a hablar de una crisis migratoria. El cambio de administración tuvo el efecto llamada que Biden intentó evitar y ahora empiezan a conocerse los datos de esta nueva etapa del éxodo. El gobierno admitió en los últimos días que son más de 14.000 los menores que han atravesado solos la frontera sur y que ahora están bajo custodia de las agencias gubernamentales estadounidenses. Valentina Torres Sánchez nos explica en el siguiente informe. Su prioridad es huir de la violencia y de la pobreza. Por ello, para sus padres, no importa si tienen que realizar la travesía solos. La administración Biden informó que son más de 14.000 los menores que han atravesado sin compañía la frontera entre México y Estados Unidos y ahora permanecen bajo custodia de agencias gubernamentales. 9.562 de ellos están al cuidado del Departamento de Salud y 4.500 son custodiados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Pese a las alarmantes cifras, el gobierno se niega a calificar la situación de crítica. Una crisis ocurre cuando una nación está dispuesta a arrancar a un niño de 9 años de las manos de sus padres y separar a esa familia para disuadir la migración en el futuro. Eso para mí es una crisis humanitaria y a lo que se ha comprometido el presidente y a lo que me comprometo yo es asegurar que tengamos un sistema migratorio que funcione. El Ejecutivo asegura que, contrario a lo ocurrido durante la era Trump, no expulsa a niños que llegan a Estados Unidos sin compañía. Y las críticas republicanas aumentan. Estos sitios donde están los menores son un resultado directo de las imprudentes políticas de fronteras abiertas del presidente Biden, que están provocando un aumento en los cruces fronterizos y en actividad de los carteles. La Casa Blanca ha enviado un mensaje para disuadir a los migrantes que busquen llegar irregularmente. Al tiempo, ha señalado que mediante el Título 42 sí se está realizando la devolución a México de migrantes irregulares, tanto adultos solos como grupos familiares, para evitar la propagación del COVID-19. El Título 42 es un estatuto creado bajo la administración Trump que deporta a México a todas las personas que representen un riesgo para la salud pública. A diferencia del gobierno Trump, actualmente no se expulsa a menores no acompañados, pero sí a familias completas. La práctica es una señal del endurecimiento del enfoque de Biden a la crisis humanitaria en la frontera. Los migrantes denuncian que no se les informa sobre las deportaciones. Solo fueron a sacarlos en la madrugada y no los dijeron nada. Después los dijeron que íbamos para otro lugar, para otra celda, porque había mucha gente ahí donde estábamos. Entonces los subieron en un avión y pues el vuelo traía aproximadamente como 400 personas y cuando nosotros menos acuerdo ya aparecimos aquí en el puente de México. En ningún momento ni firmamos deportaciones ni nada. Yo solo le pido al gobierno de Estados Unidos que me dé una sola oportunidad porque mi niña no conoce a su padre. Y es que las cifras de la migración hacia Estados Unidos se dispararon desde enero. Veamos los datos registrados durante la era Biden en el siguiente informe de Mar Romero. Biden quiere dejar su mensaje claro. Lo seguiremos diciendo, seguiremos enfatizando que la frontera no está abierta, que devuelven a la mayoría de gente, no logran entrar a Estados Unidos y francamente el mensaje no es no vengan ahora, es no vengan así nunca. Esta no es la manera de entrar a Estados Unidos, la manera de entrar al país es hacerlo de manera legal. Pero para muchos no es posible. Y viajan hasta la frontera entre México y Estados Unidos esperanzados por la nueva administración demócrata que prometió una política migratoria más humanizada y revertió las medidas más duras que había impuesto su predecesor, Donald Trump. Después de una caída drástica en el número de llegadas provocada en abril por la pandemia, la cifra de migrantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos no ha dejado de aumentar. El mayor salto, con diferencia, es entre enero y febrero de este año. Un aumento de un 28% en los meses de transición entre la administración Trump y Biden.
Aunque los adultos solos siguen siendo los que más tratan de cruzar la frontera, la llegada de menores no acompañados ha aumentado un 61,4% y la de las familias un 163,9%. La mayoría son mexicanos, pero en febrero casi se duplicó el número de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños que llegaron a la frontera. Sin embargo, para estos migrantes indocumentados, la esperanza del gobierno de Biden es falsa. Bajo el argumento de la crisis sanitaria, la enorme mayoría son regresados a México, menos los menores no acompañados. Una crisis cada vez de mayores dimensiones que ensombrece las reformas migratorias de Biden. Las expulsiones desde Estados Unidos llevan la crisis nuevamente a México, donde el gobierno anunció un cerco sanitario en sus fronteras norte y sur para actividades no esenciales. Aunque la decisión se atribuye a la pandemia, coincide con el aumento del flujo migratorio. Hasta aquí Migrantes de France 24. Los invitamos a comentar en nuestras redes sociales con el hashtag MigrantesF24. Sigan con más información en France 24 y France24.com.